Dios le bendiga rica y abundantemente. Como pueden ver, estamos en la cabina del emisor Impacto Divino y en este momento queremos compartir una reflexión bíblica con ustedes. Está basado en el libro de Lucas capítulo 10, verso desde el 30 en adelante. Vamos a hablar bajo el tema el amor que sana heridas. Yo quiero que ustedes compartan esta cita conmigo. En el nombre de Jesús leemos. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El amor que sana heridas. La cita que hemos tomado como parámetro bíblico en este día narra el momento en el que Jesús le está hablando del amor a sus discípulos, a sus seguidores, y alguien le pregunta sobre la manifestación de este amor. Pero la pregunta en realidad era una pregunta con espina. Pero Jesús le dice: ¿qué dice la ley sobre el amor? Alguien le responde y le dijo: bueno, amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, para hacerle entender cómo se manifestaba el amor de Dios en la vida del ser humano con relación al prójimo, narra esta parábola. La palabra que leímos dice que un hombre que iba de camino de Jerusalén a Jericó, dice que este hombre fue asaltado, fue tomado por algunos ladrones, y estos ladrones dice que le golpearon y le dejaron en el camino medio muerto. Dice la palabra también que se acerca un sacerdote por aquel camino, le vio pero no hizo nada. Luego pasa un levita, también le ve ahí tirado medio muerto, pero tampoco hace nada. Luego pasa un samaritano y aquel hombre fue movido a misericordia. Ahora bien, vamos a recapitular. La palabra de Dios dice que primero pasó un sacerdote, representaba la religión de aquel entonces, representaba a la persona que tenía la autoridad de sanar las heridas. Pero en la ley estaba escrito que nadie podía tocar a alguien que estuviese desangrándose o que tuviese algún tipo de laceración, porque inmediatamente se consideraba inmundo. Así que aquel, por respetar su religión y los criterios y dogmas que tenía, prefirió que aquel hombre quedara medio muerto y que posiblemente iba a morir con el transcurso de las horas, porque aquellos eran caminos muy peligrosos. Habían fieras que podían venir y devorar a este hombre. Sabía que la religión muchas veces ha visto al ser humano tirado, moribundo, pero por los dogmas, por las teorías que los hombres hemos impregnado, hemos dejado morir al problema de aquel hombre con su esposa, de aquel padre con sus hijos. Lo hemos dejado morir por no transgredir los dogmas que nosotros tenemos como seres humanos. Pero dice la palabra que luego pasa un levita, era el ayudante del sacerdote, tampoco hizo nada por él. Le dejó allí sin pensar que una fiera podía venir y matar a este hombre. Y fíjese que este hombre había perdido no solamente el dinero, estaba a punto de perder su vida. La familia dependía de él. Oiga bien, la familia dependía de él. Pero aquel hombre le dejó medio muerto. Pero dice que luego pasa un samaritano. ¿Sabe qué era un samaritano? Aquel hombre que estaba tirado en el suelo era un judío. Era un enemigo a muerte por un problema religioso que había venido de tiempo en tiempo. Dice la palabra de Dios que aquel samaritano, no dice la palabra que era un buen samaritano, porque lo que dice que era un buen samaritano era el tema. Las acciones van a hablar por ti. Entonces dice la palabra que vino aquel samaritano y dice que fue movido a misericordia. La misericordia es sin duda alguna el regalo que nosotros tenemos y que nosotros no merecemos. Aquel hombre no merecía ser levantado ni sanado por ese samaritano, pero dice la palabra de Dios que fue
levantado y sanado por este samaritano. Este hombre era enemigo del samaritano. Entonces, el samaritano tenía la disyuntiva: o lo dejo morir y me cobro lo que han hecho todos sus antepasados, o soy movido a misericordia y le levanto. ¿Sabe que muchas veces llega la encrucijada en nuestras vidas de si dejamos morir al que ha pecado, al que ha fallado, aquel que tiene problema matrimonial, aquel que tiene problema económico? Está la disyuntiva: lo dejamos morir y lo señalamos, lo acusamos, o nos movemos a misericordia y lo levantamos. Dice la palabra que aquel hombre sanó sus heridas, curó sus heridas, porque eso es lo que hace el amor de Dios: cura heridas, sana heridas. Pero no solamente curó sus heridas, dice que le puso aceite. El aceite servía como un repelente para los insectos que se movían en aquel lugar. No solamente le echó aceite, sino que le echó vino, que se utilizaba para oxigenar las heridas. Pero no solamente utiliza el vino, sino dice la palabra que le pone una venda, porque hay gente que pueden darte una palabra para sanarte, pero dejan la herida abierta y cualquier microorganismo puede infectar esta herida. Pero dice la palabra que le puso una venda, número uno, para cubrirte de cualquier herida, de cualquier microorganismo que pueda venir a infectarlo, pero número dos, para tapar, porque Dios, cuando hace algo con alguien, hace borrón y cuenta nueva. Así que, amado hermano, amado amigo que está pasando por situaciones diversas, difíciles, Dios no solamente te va a sanar, sino que va a tapar tus heridas para que nadie jamás pueda ver lo que está detrás de esa venda, para que ese corazón herido jamás pueda ser señalado por aquella herida. Pero no solamente, dice que aquel hombre se bajó de su cabalgadura, lo montó a él, oiga bien, lo montó a él y lo llevó al mesón. ¿Sabe qué significa eso? Significa que aquel hombre le dio el lugar que le correspondía. Jesús nos dio el lugar que le correspondía a él, para que nosotros hoy pudiésemos estar en el mesón, aquel lugar donde habían personas que podían sanarle, aquel lugar donde habían personas donde podían cuidarle. Este mesón es la iglesia. Por eso Jesucristo representa a aquel samaritano. Jesucristo representa el amor que vale. Jesucristo representa el amor que sana herida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Me despido, pero no sin antes decirte que puedes pedir tus oraciones llamando a los números de teléfono que están en nuestro Facebook. Puede buscar el fanpage Evangelista Edgar Montilla o Ministerio Edgar Montilla. Puede también comunicarte con nuestra emisora impactodivino.com, o puede comunicarte con alguno de nuestros hermanos, el evangelista Hilario Guzmán o el evangelista Eliezer Payano, y estaremos orando por ti. Dios te bendiga, Dios te guarde, y esta es una entrega más de tu cápsula Reflexiona y Acciona. Dios te guarde.